Buenas, mi nombre es Alejandro Acuña. Estamos en la tutoría del curso Perspectivas Filosóficas de la Ciencia, primer cuatrimestre del 2024. En esta presuponemos que ustedes ya han realizado la lectura del libro y además tienen a su disposición la videoconferencia del profesor Gallardo. Por lo cual en esta tutoría examinaremos las preguntas en relación a la tarea 2 y me toca el capítulo 2. Entonces haremos un breve repaso por el capítulo 2, buscando conceptos o teorías que presentes en el capítulo que puedan resultar problemáticas. Entonces, aspectos de la tarea 1. Este, con la tarea he tenido situaciones en las cuales me preguntan que eh, los aspectos a evaluar en la plataforma de Aprendeu no son los mismos que aparecen en la orientación académica. Bajo esta cuestión, digamos, lo que nos rige a todos, tanto a docentes como a estudiantes, este, es es la orientación académica. Entonces les sugiero, ¿verdad?, que debemos realizar o resolver las preguntas que aparecen en la orientación académica. Si hubiera un fallo respecto a posibles errores en la evaluación, ¿verdad?, que no coincidan con las preguntas, lo que nos rige tanto a profesores como a estudiantes es la orientación académica. Entonces, a partir de la orientación académica, usted se puede fundamentar si hubiera una mala nota o si hubiera algún aspecto que no fue tomado en cuenta. Dice, pregunta uno. Elabore un mapa conceptual en donde presente mediante 5 argumentos el positivismo. Un punto cada argumento. Utilice para cada argumento, además de la presentación que realiza, una cita textual de la UDM, Unidad Didáctica Modular, para fundamentarlo. Un punto cada cita textual. Entonces tendríamos que referirnos al positivismo, ¿verdad? También algo muy importante es que nos señalan argumentar. Argumentar lo vamos a entender como dar razones que respalden, ¿verdad?, la idea que quiero presentar. Por lo tanto, digamos que yo quiero argumentar que andar en bicicleta es bueno para la salud. Entonces tendría que dar razones. Entonces yo voy a decir que argumentar es bueno, digo, que andar en bicicleta es bueno para la salud, ya que reduce el porcentaje de grasa corporal, reduce el peso corporal, mejora la circulación sanguínea, baja la presión y reduce el estrés. Ante dichas situaciones o ante dichas razones, podemos afirmar que andar en bicicleta es bueno para la salud. Entonces hay personas que nada más ponen la idea, pero no la argumentan. Argumentar es dar razones. Luego el segundo punto, una cita textual de la UDM, Unidad Didáctica Modular, para fundamentarlo. Entonces, tienen que citar al profesor Gallardo, porque la tarea es tipo un examen a libro abierto y nuestra fuente principal, es la unidad didáctica modular, el libro de perspectivas filosóficas de la ciencia, escrito por el profesor Gallardo. Luego, a la hora de citar textualmente, tenemos que poner la referencia y la bibliografía en formato APA. Bueno, también el texto, algo que aparece, digamos, en la unidad didáctica modular y ustedes pueden además reforzarse en internet buscando manuales de APA 6, APA 7. Pregunta 2. Elabore un cuadro comparativo en donde presente con sus propias palabras la definición y diferencias entre enunciados singulares y generales. Aquí recibo varias preguntas en las cuales este, hay, hay dudas de qué es lo que hay que comparar en la pregunta. Entonces ahí en la misma pregunta, perdón, a la hora de pegarlos, no me salió bien el texto. Lo que nos hace alusión a lo que tenemos que tratar es entre enunciados singulares y enunciados generales.
Incluya una cita textual de la UDM para cada uno de los aspectos. Además, proponga dos ejemplos en donde relacione lo anterior de la experiencia en formación de la carrera que usted está cursando en la UNED. Aquí hay otra duda muy recurrente. Digamos que yo estoy llevando solo estudios generales, no estoy llevando ninguna carrera específica. Entonces, al estar estudiando humanidades, se supone que usted podría llevar ese conocimiento a otras personas. O usted lo va a conversar. Vamos a suponer que usted es un docente o un comunicador de esto de los estudios generales, de las humanidades, de la ciencia y la filosofía. Entonces, usted como comunicador, ¿verdad? De la ciencia, de la filosofía, de las humanidades, esto que aporta, ¿verdad? Para usted, ¿verdad? Y para la sociedad a los que puede comunicar esta información. Entonces, de forma general, no podemos decir, no, yo no estudio ninguna carrera en específico. En este momento, aunque no esté matriculado en una carrera, estamos llevando estudios generales, estamos estudiando humanidades, filosofía, ciencia, y como tal, se supone que usted va también a comunicar los conocimientos que usted tiene. Entonces vamos a partir de que somos un comunicador de las humanidades, un profesor, ¿verdad? Que va a enseñar ciencia o filosofía, y el conocimiento que estamos adquiriendo, en qué nos enriquece y en qué nos enriquece a las demás personas, ¿verdad? A la sociedad. Si ya ustedes van con una carrera en específico, ahí sí pueden abordar la pregunta sin ningún problema en cuanto que qué nos aporta y cómo yo voy a retribuir eso, digamos, a las demás personas, ¿verdad? Y a la sociedad. Pregunta 3, súper importante, también de muchas dudas, ¿verdad? Recibidas a lo largo de este mes. La pregunta 3, hay un problema en su planteamiento, no hay que realizarla. Entonces se le va a asignar los puntos, entonces no es necesario, ¿verdad? Que la hagan. O sea, la pregunta 3 no se va a hacer, hay algún problema de coherencia interna en la pregunta, entonces se le van a asignar los puntos. Ahí no, nada que discutirlo. Pregunta 4. Elabore un mapa mental en donde presente mediante 5 argumentos la explicación y la predicción en la ciencia. Un punto para cada argumento. Utilice para cada argumento, además de la presentación que realiza, una cita textual de la UDM para fundamentarlo. Entonces, yo voy a argumentar, ¿verdad? Y voy a buscar una cita que respalde mi argumento. Es muy importante utilizar la cita para comentarla. Se habla, digamos, que cada vez que uno pone una cita, por lo menos se requieren unos 3 párrafos, ¿verdad? Para fundamentar usted usando la cita, comentándola, para justificar que usted puso una cita. En este caso es un mapa mental, entonces lo que buscamos es que la cita concuerde o respalde mi argumentación, que haya una coherencia interna entre las dos, que yo pueda decir, va, mi argumento se respalda en cuanto a lo que señala el profesor Gallardo. Entonces por ahí no habría donde perderse. 5. Elabore un mapa conceptual en donde presenta mediante 5 argumentos los principales postulados de Karl Popper, un punto cada argumento. Utilice para cada argumento, además de la presentación que realiza, una cita textual de la UDM para fundamentarlo, un punto cada cita. Extensión es de 2 páginas. Entonces, cuando hablamos de la extensión, también otro aspecto muy importante es la extensión mínima. Si ustedes se pasan un poquito, no hay problema. Pero digamos, si yo no argumento, si yo pongo la idea, no pongo la cita y todo esto, obviamente no van a tener las 2 páginas. Las 2 páginas es en relación, digamos, a lo mínimo que podrían usar de texto en relación a resolver la pregunta. Aquí formatos, como pueden ver, el formato se me dañó a la hora de pasarlo a PowerPoint. Entonces, ahí las disculpas del caso. Haga uso adecuado de las fuentes bibliográficas que considere oportuno, teniendo en cuenta que la UDM, la unidad didáctica modular, ¿verdad? El libro del profesor Gallardo, la fuente primaria. O sea, con esto uno se encuentra, en el peor de los casos, gente que copia textos de internet, los pega, y no los cita, lo cual puede ser considerado plagio.
o, o gente que presenta citas, ¿verdad? De las fuentes originales y todo esto, que también es algo muy extraño, ¿verdad? Porque tal vez si yo no manejo la unidad didáctica modular, que es un libro de texto sencillo, ¿verdad? Y de divulgación, ¿verdad? Para personas que no estudian propiamente ciencia ni filosofía, que se manejen las fuentes primarias. Entonces, la tarea se supone que es un examen de libro abierto en el cual el texto a citar es Perspectivas filosóficas de la ciencia del profesor Gallardo. Otro error que aparece mucho es que creo que ponen en Word, ¿verdad? Para que Word haga la referencia. Entonces les pone Corrales. Pero el autor del libro, ¿verdad? A la hora de citarlo es Gallardo. Luego, cuida el formato de la presentación en todos los aspectos básicos. Espacio medio, letra Arial, Verdana o Calibri 12. Márgenes de 2.5 en los cuatro lados y títulos centrados y resultados, numeración de página, texto justificado y otros que evidencien orden, claridad en la redacción y presentación de los puntos. Tal vez con los márgenes sí es un poco incómodo, ¿verdad? Porque estrechan mucho. Entonces los márgenes, en mi caso, ¿verdad? Podrían ser menores, pero sí que utilicemos una letra 12. Entonces hay personas que dejan un interlineado muy grande, ¿verdad? Para hacer varias páginas, pero cuando en realidad uno nota el texto, el contenido que llevan es muy poco. Usan letras de tamaño muy amplios, para tratar de cumplir con unas páginas solicitadas, pero de viaje se ve que es una técnica, una estrategia, ¿verdad? En la cual tratan de evidenciar que hay poca argumentación, y tratan de rellenar el espacio con vacíos, ¿verdad? O con letras exageradamente grandes, ¿verdad? Que no corresponden con un texto universitario. Bueno, entonces tratando de haber evacuado las dudas más importantes con respecto a la tarea, en cuanto a formato, que viene explicado en la orientación académica, sobre el citado, ¿verdad? Que la fuente principal es la UDM, ¿verdad? Unidad Didáctica Modular, ¿verdad? Que sería el libro Perspectivas Filosóficas de la Ciencia del profesor Gallardo. Y además que no hay que realizar la pregunta 3. Vamos a pasar a analizar la estructura del capítulo 2. Si hay alguna otra duda en relación al formato de la tarea, a los contenidos, a las preguntas, con mucho gusto, ¿verdad? Por el chat de Aprendeu. Bueno, perdona. Bueno, entonces tenemos que vamos a hacer referencia en el capítulo al lenguaje de la ciencia. Entonces tenemos que la ciencia es una práctica que teoriza sobre la realidad. O sea, esa realidad que percibimos como seres humanos por los sentidos, ¿verdad? Bueno, es una realidad parcial, ¿verdad? Porque solo tenemos cinco sentidos para tratar de comprender el universo. Se explica o interpreta conceptualmente distintos fenómenos de interés. O sea, a través de la información que obtenemos por los sentidos sobre el mundo, vamos a tratar de crear conceptos que expliquen los fenómenos, los acontecimientos que ocurren en el mundo. Las teorías científicas se formulan a través del lenguaje. Los científicos parten de ciertos postulados o teorías sobre el mundo. La investigación científica recurre a herramientas conceptuales. Entonces, digamos, la forma en la cual los seres humanos nos enfrentamos a la realidad o conocemos la realidad, la mayor parte del tiempo es por medio de nuestros sentidos. Pero a la hora de comunicarla, entonces los seres humanos tienen que usar el lenguaje. Y a partir del lenguaje vamos a crear conceptos. Conceptos que recurren a tratar de evidenciar o mostrar lo que vemos propiamente por los sentidos, ¿verdad? Que sería la base empírica, o conceptos que van a más allá de lo que podemos observar por los sentidos y tratan de explicar los fenómenos que observamos por los sentidos a partir de una conceptualización teórica. Entonces, términos de la ciencia. Términos
palabras y son las palabras y el vocabulario técnico por medio del cual se formulan y se comunican las teorías al público y a otras comunidades de científicos. Entonces tenemos en la foto al ministro de Salud, ¿verdad? En la época de la pandemia. Entonces el ministro de Salud tenía que recurrir a ciertas palabras técnicas, por decir algo, pandemia, este, no sé, tasa de contagio, curva de contagio, etcétera, en las cuales son propiamente técnicas, pero era la forma en la cual se conceptualizaba, ¿verdad? Los procesos que iban ocurriendo, ¿verdad? Con la enfermedad y el contagio de dicha enfermedad. Entonces vamos a encontrar, ¿verdad? Que en los términos existen dos tipos de términos presupuestos, que son los lógicos y los designativos. Entonces, los términos presupuestos lógicos construyen sintácticamente frases amplias, esclarecen el alcance e intención informativa de los enunciados. Entonces tenemos en los enunciados términos, perdón, presupuestos lógicos, conectores lógicos como y o sí, que indican si hay una disyuntiva, si hay una continuidad, si hay una negación, o términos lógicos como todos o algunos, ¿verdad? Que designan el alcance del concepto. Por otro lado, tenemos los términos presupuestos designativos. Son palabras cuya función es aludir a entidades del mundo u otros objetos. Se refieren a elementos externos al lenguaje. Entonces, podemos designar un pato, una silla, una suma, una multiplicación. Entonces aquí tendríamos una primera distinción, ¿verdad? En el texto que habla de los términos presupuestos de carácter lógico, ¿verdad? Que son elementos propios del lenguaje que esclarecen alcances o sentidos, y tenemos los designativos que hacen referencia, ¿verdad? A entidades o objetos del mundo. Luego en los términos presupuestos designativos, tendríamos una distinción entre los ordinarios y los designativos científicos. Entonces, en los ordinarios, corresponden al lenguaje, o a los utilizados en el lenguaje coloquial, ¿verdad? Como cuando usted va a hablar con su mamá o sus amigos, se sube al bus, escucha a la gente hablando. Ejemplo, calor. Bueno, calor en estos días, ¿verdad? Está muy poderoso el calor. Rojo, frío, este, que son de uso coloquial. Luego tendríamos los designativos científicos, que son utilizados en el lenguaje, pero su significado ha sido delimitado por investigaciones científicas. Ejemplo, digamos que en el lenguaje designativo ordinario, en el lenguaje coloquial ordinario, podemos decir que alguien tiene mucha fuerza, pero cuando estamos en una clase de física en el colegio o la universidad, la fuerza tiene otra connotación, fuerza, masa, especie. Entonces, esos términos designativos científicos habría que valorarlos, ¿verdad? Dentro de cuál marco de teoría científica se encuentran, ¿verdad? Para ver lo que significa, digamos, la fuerza, la masa o la especie dentro de una determinada teoría científica. Entonces no es lo mismo decir que alguien tiene mucha fuerza, o mucha masa, ¿verdad? En un lenguaje coloquial, o aplicándolo específicamente, digamos, a una teoría científica en la cual usted va a tener que utilizar ese concepto para pensar en una ecuación que le permita resolver determinados problemas. Luego nos encontramos con los términos específicos. Los términos específicos no son extraídos del lenguaje coloquial o de teorías anteriores, son nuevos términos o palabras con un nuevo significado. Entonces, hay que explicar la cuestión del átomo, hay que explicar la cuestión de la luz, entonces se crea el concepto fotón. Hay que explicar el trasfondo
de la expansión del universo, ¿verdad? Del funcionamiento del universo. Entonces vamos a hablar de onda gravitacional. Entonces, estos son más específicos y surgen dentro de una nueva teoría científica. Aquí tenemos otra designación, bueno, otra distinción que sería en el punto C, términos empíricos y términos teóricos. Entonces, como hemos señalado, los términos empíricos refieren a fenómenos del mundo que experimentamos por medio de nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces son de carácter descriptivo. Entonces, eso que observamos, ¿qué es, verdad? Vamos a suponer que es una nube, vamos a suponer que es un león, vamos a suponer que es un árbol, vamos a suponer que alguien es alto, que alguien es bajo, que aquel carro, por nuestros sentidos lo observamos de color rojo, etcétera. Por su parte, tenemos los términos teóricos. Los términos teóricos hablan de entidades que no es posible observar directamente. Entonces, y son de carácter explicativo. Entonces tenemos un átomo, digamos, por medio de nuestros sentidos, ¿verdad? Directamente no podemos ver un átomo. El concepto propio de la gravedad, digamos, no lo vemos. O sea, si vemos que los objetos caen, entonces yo puedo decir, esta botella, ¿verdad? Cayó. Pero ¿por qué cayó? Entonces alguien teoriza, no, es que hay una fuerza que atrae a los objetos hacia el centro y esa fuerza se llama gravedad. Entonces ese concepto de gravedad lo que haría es tratar de explicar un fenómeno, ¿verdad? Que sí podemos observar por los sentidos, podemos observar que las cosas caen, ¿verdad? Pero no podemos observar propiamente la gravedad, porque es un término, ¿verdad? De carácter explicativo. O cuando uno ve, no sé, videos sobre física en YouTube, sobre ciencia, ¿verdad? Que están muy de moda, ¿verdad? Porque hay comunicadores, divulgadores de la ciencia que son muy buenos. Entonces nos hablan de la materia oscura. Pero la materia oscura es algo, que todavía los científicos, ¿verdad? Discuten, ¿verdad? Entre ellos, pero no es algo observable por los sentidos. Entonces, los términos empíricos, este, hacen referencia a fenómenos del mundo que podemos evidenciar por los sentidos y son de carácter descriptivo. Los términos teóricos, ¿verdad? No son posibles ser observados por los sentidos y su carácter es explicativo, ¿verdad? Tratan de explicar fenómenos, ¿verdad? De carácter empírico que sí observamos por medio de los sentidos. Luego que es en relación a una de las preguntas de la tarea, la distinción entre enunciados singulares y generales. Los enunciados singulares hacen referencia a fenómenos que se nos presentan a la experiencia. Ejemplo, que son de carácter descriptivo también. Vamos a suponer que yo observo a mi gato, entonces puedo decir, mi gato Pisuicas tiene pelo. Eso representa, digamos, un primer nivel, ¿verdad? De lo que es observable. Y aparte yo estoy haciendo referencia a un elemento singular y específico, ¿verdad? Que sería mi gato Pisuicas. Por otra parte, los enunciados generales son generalizaciones a la base empírica, referencia a todo un conjunto extenso no observable. Ejemplo, todos los gatos tienen pelo. Yo puedo observar a todos los gatos. No, no, yo veo los gatos que me topo por la calle, pero yo no puedo observar a todos los gatos a todos los gatos, ¿verdad? Que hay en el mundo. Este, no creo que el ejemplo está malo, ¿verdad? Porque creo que sí hay una especie de gatos que no tiene pelo, ¿verdad? Pero ese es el problema también de las generalidades. La generalización no siempre se cumple. Bueno, entonces las generalizaciones pueden tener un alcance de estatus de ley científica. Y las leyes científicas, ¿verdad? Pueden ser vistas como de carácter universal. Entonces les voy a cambiar el ejemplo porque creo que esto del pelo, ¿verdad? Está mal. Entonces yo puedo decir, mi gato Pisuicas tiene pulmones. Este, Resulta que todos los gatos, no los conozco, ¿verdad? Tienen pulmones, ¿verdad? Al ser mamíferos, entonces hago una generalización, ¿verdad? Que todos los gatos, al ser mamíferos, tienen pulmones, lo cual puede obtener
un estatus, ¿verdad?, de ley científica, que sería una generalización de carácter universal. Aquí tenemos, en relación a la famosa pregunta 3, ¿verdad? Que no la vamos a contestar, que ustedes no la tienen que contestar, ¿verdad? Y se les va a dar los puntos, ¿verdad? De la tarea. Enunciados nomológicos o legaliformes. Cuando esos enunciados generales se les añaden ciertas condiciones, muchas veces reciben el nombre de ley científica. Son expresiones de aplicación universal para distintos ámbitos de la realidad. Por ejemplo, no es lo mismo una ley para la biología, que es que para la matemática o las ciencias sociales. Entonces, digamos que la biología, lo que hace es estudiar, digamos, elementos del mundo, elementos vivos del mundo, ¿verdad? Y hace generalizaciones a partir de ellos. Pero si trabajamos la matemática, digamos, no analiza los datos. La matemática analiza, los números, y los números, como ya vimos, ¿verdad? Pertenecen al ámbito lógico. Por lo que la matemática, al contrario de la biología, no sería una ciencia natural, sino que sería una ciencia formal, porque no tiene un referente empírico. O sea, la biología, no sé si recordamos los dibujos que hacía Darwin en sus viajes por las islas a lo largo del mundo, la más famosa, las Galápagos. Él dibujaba y describía, digamos, las especies animales que observaba y podía hacer un registro de los cambios que tenían dichas especies de una isla a otra. En cambio, la matemática, digamos, trabaja con cuestiones lógicas y formales, como serían los números, ¿verdad? Que no son elementos que estén presentes, para ser observados, por medio de los sentidos. O luego tendríamos, no sé, la psicología o la sociología, que son ciencias sociales, ¿verdad? Que estudian, al ser humano y que por la misma condición del ser humano, podrían ser muy distintos a estudiar las aves, ¿verdad? Las aves tal vez no hagan, revoluciones, no hagan votaciones, no hagan guerras, no generen eventos, ¿verdad? Que son tal vez, bueno, que tal vez no esperamos, digamos, son más complejos, ¿verdad? Que tal vez los animales, las plantas, tienen un marco totalmente diferente, a esas otras especies, ¿verdad? O elementos propiamente formales, ¿verdad? Como los que utiliza la matemática. Entonces ahí habría que analizar, ¿verdad? Cuáles son las condiciones dentro de una ley científica, ¿verdad? Este, Dependiendo del ámbito que se esté estudiando. Luego tenemos tipos de leyes científicas. Están las leyes empíricas, leyes científicas de carácter empírico que expresan una cierta uniformidad y regularidad de los fenómenos observados. Son verdaderas dentro del límite de la observación, pero no sabemos más allá de este límite. O sea, son generalizaciones, a partir de la experiencia. Entonces ahí podemos introducir, aspectos propios de lo que veníamos hablando de la biología, ¿verdad? Cómo el científico va a observar ciertas especies, ¿verdad? Y va a estudiar los cambios que tienen, su adaptación a determinados ecosistemas. Ahora que hace mucho calor, la capacidad que tienen de resistir, a los cambios de temperatura. Digamos, hay especies que sube 1 o 2 grados la temperatura o baja, ya no se pueden adaptar, ¿verdad? Y seguir viviendo, o los ecosistemas que le permiten la vida cambian. Luego tendríamos las leyes analíticas, leyes de la razón o el pensamiento racional. Forman parte de las disciplinas como la lógica, y la matemática. Entonces ahí pueden sacar, muchos, recuerdos del colegio, ¿verdad? En cual, la matemática se basa en procedimientos, ¿verdad? Que son rígidos, y con los cuales, se van encadenando otros procedimientos para tratar de resolver problemas. Luego tendríamos, las leyes casuales, conectan dos eventos de manera casual. Las leyes científicas buscan la explicación del porqué de los fenómenos. Ocurren de cierta manera, para eso es necesario determinar las condiciones necesarias y las condiciones suficientes. Bueno, entonces, ¿qué condiciones son necesarias, verdad? Para, no sé, que se extinga de determinada especie,
pero qué condición es suficiente para que en realidad ocurra. Entonces ahí tenemos los tres tipos de leyes científicas, ¿verdad? Empíricas, analíticas, casuales. Aquí luego, en este punto, vamos a tratar sobre otro tipo de enunciados generales, ¿verdad? Que no necesariamente se vayan a hacer leyes científicas. Entonces tenemos las generalizaciones existenciales. Son enunciados más modestos que no tratan de dar cuenta de la totalidad del conjunto de los fenómenos, sino de alguna parte de ellos. En lugar de todos utiliza algunos. Entonces algunos seres humanos son religiosos, algunos seres humanos realizan peregrinaciones, algunos seres humanos no comen carne o no comen la carne de ciertos animales. Entonces no estamos haciendo una generalización de carácter universal en la cual estamos hablando de que todos los seres humanos necesitan agua para sobrevivir, sino estamos hablando de a un análisis específico, ¿verdad?, sobre las costumbres de cierto grupo de seres humanos, pero no de todos. Luego estarían las generalizaciones estadísticas. Se trata de expresiones generales que se le asigna un grado de posibilidad a un evento dentro de un grupo o población infinita, pero no general, sino los que tienen que estar, ¿verdad?, dentro de dicho estudio. Aquí nos encontramos con los enunciados teóricos. Son expresiones en las que aparece al menos un término teórico. Son de tercer nivel, pues explica y dan cuenta de los fenómenos observables, que son los empíricos. Entonces tenemos el planeta Tierra genera un campo electromagnético a su alrededor. Entonces tenemos un enunciado, ¿verdad? Que en relación a términos empíricos observables, pero que utilizan o dan cuenta de un término teórico, en este caso el electromagnetismo, que no es observable a simple vista, ¿verdad? Es observable, digamos, cómo funciona y todo esto, pero no es observable a los sentidos. Entonces lo usamos de ejemplo, ¿verdad? Lo usamos en la frase para tratar de explicar lo empíricamente observable. El planeta Tierra genera un campo electromagnético a su alrededor. Entonces, el campo electromagnético es lo que nos permite dar cuenta de los fenómenos empíricos. Pueden ser singulares o generales, puros o mixtos. Luego, luego aquí nos encontramos el esquema, ¿verdad? Que viene en el capítulo, haciendo una descripción, ¿verdad? De los niveles. Entonces tendríamos el nivel uno, que son los enunciados empíricos singulares. Entonces denotan eventos particulares. Por ejemplo, el aire de este tubo se forma de... perdón, el aire en este tubo se forma en forma de J, se comprime cuando vierto el mercurio. Entonces está analizando descriptivamente algo que es observable por medio de los sentidos. Luego tenemos el nivel 2, que es la generalización, que son enunciados empíricos generales, o sea, hacemos una generalización de lo que observamos por los sentidos. Entonces tenemos que son universales, existenciales y estadísticos. Ejemplo, todo gas sometido a una presión mayor dentro de un recipiente cerrado se comprimirá. A temperaturas constantes, el volumen de masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Y luego tenemos el nivel 3 que estábamos viendo, de enunciados teóricos, ¿verdad? Que pueden ser puros o mixtos, en los cuales se mezclan elementos del nivel 2 para dar una explicación a elementos presentes en el nivel 1. Luego nos encontramos con la cuestión de la explicación y predicción en la ciencia. Entonces, la ciencia busca generar explicaciones racionales. Como habíamos visto, digamos, el término racional es dar razones, ¿verdad? Yo no voy a decir las cosas ocurren porque el destino lo hizo así o lo quiso así, sino que voy a dar razones para tratar de fundamentar lo que yo quiero defender.
En el caso de la ciencia vamos a entender lo racional en las estrategias y herramientas para justificar las explicaciones. O sea, lo que le importa a la ciencia es que su justificación pueda ser analizable para ver si se mantiene en el tiempo como una explicación válida o podemos descartarla como una explicación no válida. En este caso, el método utilizado para probar la hipótesis en la ciencia moderna hay dos tipos de justificación principales. Uno, alusión a los datos de experiencia y experimentación, que es que vamos a analizar esos datos empíricos, ¿verdad? Para ver si los podemos corroborar y específicamente si se cumplen. Y luego tenemos la deducción, para demostrar argumentos e inferir consecuencias lógicas de la teoría. Entonces, la deducción lleva observación, deducción, ¿verdad? Y es empírico y lógico. La deducción puede ser un concepto complicado. La deducción es cuando utilizamos una norma general, una norma de carácter universal, para analizar un caso particular. Entonces, siguiendo con el ejemplo de los gatos. Cuando decimos todos los gatos tienen pulmones, entonces estamos partiendo de una norma general. Entonces voy a analizar a partir de esa norma general un caso específico. Todos los gatos tienen pulmones, norma general. Este, mi gato, mi mascota Pisuicas es un gato. Por lo tanto, mi mascota Pisuicas, tiene pulmones. Entonces ahí habría que corroborar que la deducción a partir de argumento lógico realmente sí se infiera, ¿verdad? Si todos los gatos tienen pulmones, y mi mascota es un gato, por lo tanto mi gato tiene pulmones. Ese sería en el nivel de deducción. Luego estaría en el nivel de observación, ¿verdad? Que habría que buscar si nos encontramos alguna especie de gatos que no tuviera pulmones. Pero si cumplimos tanto con la observación como la deducción, ¿verdad? Podríamos validar nuestra hipótesis. Luego tenemos el problema de la predicción, que la predicción la vamos a entender como una aserción cuyo propósito es proveer de respuestas fiables acerca del futuro desarrollo de los eventos. Entonces, cuando nos metemos en la página del Instituto Meteorológico, ¿verdad? Para ver si hay huracanes, cuando veamos la curva de crecimiento del COVID, ¿verdad? En la famosa época de la pandemia, cuando estamos viendo los cambios que va a poder tener el dólar y las tasas de interés. Entonces, la predicción es una cuestión más compleja, ¿verdad? Porque se necesita una base para probar las teorías científicas a partir de los datos ya disponibles. Entonces, a partir de los datos ya disponibles, podríamos prever, ¿verdad? Ya sea huracanes, cambios en las tasas de interés, inflación, aumento de la enfermedad o disminución del contagio de una enfermedad. El problema de la predicción, ¿verdad? Es que son limitados porque la hacemos a partir de los datos que tenemos en determinado momento, pero hay miles de variantes, ¿verdad? En las cuales pueden generar que no sea el resultado esperado. Bueno, de esta forma repasamos aspectos en relación a la tarea uno, específicamente, según mi consejo, seguir la orientación académica, ¿verdad? Las preguntas de la orientación académica, que, se, que es la base, ¿verdad? Es como decir la ley que tenemos en el curso. Usar de fuente principal al profesor Gallardo, argumentar, respaldarse con citas, ¿verdad? El profesor Gallardo, y que esas citas sean en formato APA y no realizar la pregunta 3. Y hemos hecho un breve repaso, ¿verdad? Por el capítulo 2, ¿verdad? Que es un capítulo, ¿verdad? Que lo que hace es clasificar términos que son usados en la ciencia. Si queda duda en relación al texto, en relación a la videoconferencia del profesor Gallardo y en relación a esta rápida tutoría, no duden de hacerlas por medio de Aprendeu, del foro de dudas. Muchas gracias y el mayor de los éxitos con la tarea 2.